Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un vídeo que la verdad no sé cuánto me va a durar, pero voy a intentar que sea breve, quiero hacer una especie de línea temporal, donde hablemos muy brevemente de la evolución del tarot, para poder diferenciar al final los diferentes sistemas, escuelas y barajas. ¿Por qué? Porque recibo muchas preguntas a nivel privado sobre si se pueden utilizar un tipo de barajas para leer con otro tipo de sistema o de escuela, y veo que en el fondo muchos de los alumnos o aprendices de tarot no tienen como en la cabeza una línea temporal que diferencie las barajas y no pueden ver cómo ellas han evolucionado a nivel conceptual e iconográfico. Entonces he pensado, bueno, pues voy a hacer como un mini resumen para que haya como una especie de esquema. Os voy a dejar abajo un enlace con un PDF donde haré una línea temporal muy sencilla y algunas de las citas bibliográficas de las que voy a hablar para que entendáis un poco las diferencias y la evolución muy generalmente del tarot. Bueno, no voy a entrar en una tesis doctoral, como digo, así que lo voy a hacer brevemente y vamos a empezar por lo que se llaman las barajas italianas, ¿no? El tarot apareció en el siglo XV, ya lo sabemos, a través de un juego de cartas, era un juego de naipes, era un juego. No se adivinaba con ellas, no era una herramienta para predecir el futuro ni para hacer ningún tipo de especulación ni adivinación. Era un juego que tenía la particularidad de que sus figuras representaban arquetipos muy familiares para la cultura de ese tiempo. Así, por ejemplo, los triunfos, o lo que hoy llamamos los 22 arcanos mayores, eran figuras fácilmente reconocibles por las personas de ese tiempo. Es decir, eran fácilmente reconocibles para cualquiera que viviera en la Europa, el sur de Europa, Italia, España principalmente, del siglo XV, es decir, el final de la Edad Media y el principio del Renacimiento. En este tipo de alegorías podemos ver algunas cosas puramente cristianas, concretamente de la cultura católica, como pueden ser la papesa, el papa, el juicio, el diablo. En la templanza también podemos ver, aunque es una virtud, ¿no?, referencias a figuras angelicales. Y se pueden ver algunas representaciones también de la iconografía medieval, como puede ser la rueda de la fortuna, el ermitaño también representa el tiempo, o Cronos, y ya empieza a ver también las virtudes, también es una manera de comportamiento, ¿no?, o una especie de bien hacer social, es decir, hay una mezcla entre la cultura tardomedieval, algunas puntadas, algunas muy breves, a lo que sería el desarrollo posterior del Renacimiento. Y luego tenemos todos los arcanos menores, que son las cartas de la corte, que ya sabemos que es la sota, el caballero, la reina y el rey, que hacen referencia a la estructura jerárquica medieval. Y los numerales del 1 al 10 de los oros, las copas, las espadas y los bastos. En estos numerales solo aparecen objetos, porque los juegos de cartas tenían una jerarquía y una estructura interna, y también dentro de los números, tal como se juega, por ejemplo, hoy en día en la baraja española, que yo la utilizo para jugar, la puntuación de los números también tiene un sentido dentro del juego. ¿Cuándo se empezó a utilizar el tarot como adivinación? Cuando el tarot deja de ser un juego y empieza a utilizarse como una herramienta de adivinación, es decir, cuando aparece propiamente lo que conocemos como la cartomancia. Hay unos escritos, uno concretamente de Pedro Ciruelo que se llama Reprobación de supersticiones y hechicerías de 1530, también hay algunas citas, por ejemplo de Fernando de la Torre, de Juego de Naipes de 1450, hay algunas citas donde se habla de que a veces las cartas se utilizaban también para saber la buenaventura, muy breves. También hay una cita en Italia de 1527, os dejaré abajo la bibliografía con el PDF, donde hay un poema que también aparece cierta especulación adivinatoria. Pero
no debemos olvidar que cuando las cartas como objeto, que son un conjunto de naipes, es una baraja de juego, empieza a utilizarse para la adivinación, esta es mi teoría personal, pero yo creo que tiene mucho que ver con cómo nació también la adivinación a través de los huesos de animales o de las runas o del pozo del café, en el sentido en el que tú tienes objetos cotidianos disponibles, en este caso una baraja, y empiezas a utilizarlos de modo especulativo, es decir, de modo adivinatorio. ¿Y por qué es así? La adivinación en la Europa medieval y renacentista no tenía tanto que ver con la introspección personal como puede ser hoy en día. La adivinación era más bien como para... Tú querías saber el futuro, literalmente, y si lo hacías, normalmente era por dos cuestiones. Una, porque no sabías qué decisión tomar ante una circunstancia, o dos, porque le tenías miedo a los acontecimientos futuros. Es decir, la manera de echar las cartas de una forma especulativa o adivinatoria era muchísimo más sencilla. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, con el uso de la baraja como juego y a la vez de adivinación, los arquetipos que eran muy familiares para las personas que las usaban cuando se crearon empiezan a desdibujarse con el paso del tiempo, empiezan a contaminarse porque la cultura se transforma. Entonces, donde un italiano a lo mejor de 1506 podía ver, por ejemplo, la rueda de la fortuna y entender muy claramente su significado, ¿no? Esta cosa como como del azar, de la providencia, con el paso de los siglos esto podía desdibujarse y podía llegar a ser una serie de imágenes bizarras que ya no tenían una conexión, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que parte de la literalidad que se le asocia a la cartomancia tradicional, es decir, leer exclusivamente con lo que ves sobre la mesa, es porque se fue desdibujando a lo largo del tiempo el significado original. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un momento cuando aparece este hombre, ¿cómo se llama? Lo tengo aquí, jolín, Antoine Cor de Gebelin, que será el primer personaje que intente hacer una aproximación teórica al tarot. Ahora explicaré por qué, pero él, cuando se refiere al tarot por primera vez, habla de que ve sobre la mesa un montón de imágenes o de representaciones como extrañas o bizarras. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que la escuela de Marsella o las barajas PIP, las barajas que nacen de Italia y luego llegan a Francia, donde se producen como un juego de cartas, se ha perdido el significado original porque se ha transformado la cultura que lo creó. Entonces, a lo largo del siglo XVII y XVIII, llega un momento en el que ya no son reconocibles algunas de sus alegorías, y para ellos son formas extrañas. ¿Esto qué hace? Hace que se fomente una nueva línea de desarrollo, que será el esoterismo, el tarot esotérico. Este conde, nunca digo bien el nombre, Antoine Cour de Gebelin, él intentó hacer una recopilación, una especie de enciclopedia que se llamaba Le Monde Primitive en 1774, que es donde él habla de que el tarot era una especie de lenguaje codificado, o había conseguido mantener encriptada toda la sabiduría de una civilización antigua, en este caso la egipcia. ¿Cuándo aparece el esoterismo? El esoterismo aparece en el último tercio del siglo XVIII, a partir de la publicación de este hombre. Este hombre ve sobre la mesa unas cartas que había traído una señora que había venido de Bélgica o de Suecia, las ve sobre la mesa y él ya las conocía, es decir, ya había cierta práctica de cartomancia, pero las ve allí y dice, uy, esto tiene un conocimiento y una sabiduría que va más allá de las figuras bizarras que nosotros vemos en las cartas, ¿no? Y aquí es donde él, sin ningún tipo de rigor, aquí entre nosotros, porque en el siglo XVIII el rigor en este tipo de asuntos pues no era como hoy en día, es decir, sin aportar ninguna fuente definitiva, fiable o de investigación histórica, asegura que el conocimiento que está encapsulado dentro de las figuras del tarot corresponde a una civilización antigua, como digo, la egipcia. Aliet, Jean-Baptiste Aliet, conocido como Teila, recoge los conocimientos de este señor
y hace publicaciones un poco más pormenorizadas también bajo esta premisa, es decir, bajo la premisa de que el tarot encapsula una serie de conocimientos misteriosos, ¿no? En el año 73 creo que Eteila, perdón, dice, publica como la manera milenaria de tirar las cartas, ¿no? Este hombre era un barbero y era una persona un tanto críptica. Si queréis ver un poco más pormenorizadamente la vida de estas personas, en el canal de Andy, el tarot de Andy, hay una lista de reproducción de este tipo de figuras donde podéis ver un poco más pormenorizadamente. Bueno, a partir de aquí se establece lo que se conoce como el tarot esotérico, que en el siglo XIX, a través de Eliphas Levi, no Levi, en 1855 hace una publicación llamada, lo tengo aquí, Dogma y Ritual de, digamos, la cartomancia de las cosas mágicas, y después Papus en 1889, que hará el tarot de los bohemios. Ellos recogen todo esto que había dicho Eteila y que había dicho Gebelin o Gebelan, no sé cómo se pronuncia, y lo desarrollan más pormenorizadamente. Todo esto cristalizará, es decir, se condensa en el siglo XIX y cristalizará en el tarot de Arthur White, o Arthur Richard White, en 1911, donde también él publica La llave del tarot, y es un tarot que él crea junto a Pamela Colman Smith para entrar en la orden de la aurora dorada, es decir, era como una especie de prueba para entrar en una sociedad secreta. Al final, después de esta incorporación, que ya es anglosajona, es decir, nosotros hemos estado hablando con Gebelan, con Eteila, con Levi y con Papus, de gente de origen francés. Aquí entra el mundo anglosajón, son los ingleses, con White, y después con Alex Crowley, con Aleister Crowley, perdón, es que los nombres, en fin, con el tarot de Thoth, el book de Thoth, el libro de Thoth, perdón, en 1944, él hace también una baraja con una ilustradora donde, digamos que condensa todo lo que se ha venido haciendo desde 1774, se ha profundizado en el siglo XIX con Levi y con Papus, y se acaba desarrollando en el mundo anglosajón por White en esta baraja. ¿Qué diferencia hay, por tanto, en una baraja de Marsella o una baraja italiana del siglo XV, una baraja PIP, es decir, una baraja donde los arcanos menores no tienen ilustraciones, y las barajas que propone el mundo esotérico? Las barajas que propone el mundo esotérico tienen un gran significado simbólico, es decir, no solo reelaboran lo que había llegado de la tradición de los 22 arcanos, que antes se llamaban triunfos por los triunfos de Petrarca, es decir, por toda esta cultura europea tardomedieval de las alegorías, los carros de alegorías. Por ejemplo, el triunfo del amor, aparecía un carro con Eros, es decir, había un montón de iconografía asociada al amor de forma tradicional y se llamaban triunfos. A partir del esoterismo empiezan a llamarse arcanos, porque arcano significa misterio. Entonces, a través de estas imágenes, por ejemplo el mago, hay un montón de simbología oculta. Y los arcanos menores, especialmente a partir de White, Eteila, también hace su baraja, pero tiene los arcanos menores numerales, a pesar de que los simplifica, es una baraja PIP, no es una baraja Marsella, que por cierto, si queréis saber las diferencias entre una baraja numeral y una de Marsella, podéis ver mi vídeo que está apareciendo a continuación. A partir de White y también con Crowley, los menores se ilustran, es decir, se les da un sesgo muy particular. Por tanto, ya tenemos dos grandes escuelas y dos barajas completamente diferenciadas. La primera, previa al esoterismo, es decir, Marsella y las PIP previas a 1774, y todas las que aparecen posteriormente serán a partir de Q de Gebelan, que hace Le Monde Primitif. Otra característica que existe entre las dos escuelas, así a grandes rasgos, es que la escuela de Marsella, o la escuela tradicional, la escuela que nace con las barajas italianas, que son las primeras, aunque fueran de juego, no tiene ninguna figura, ningún maestro reconocido. Es decir, no hay ninguna publicación sobre tarot, no hay ningún cartomante, ni nadie que escriba teóricamente sobre él.
¿Esto por qué? Porque, como ya os he dicho, el tarot de modo adivinatorio, la cartomancia, se utilizaba como se puede utilizar las runas o como se puede utilizar los pozos de café. Era muy literal, era muy visual, era muy popular, no tenía un saber oculto o académico. Esto es lo que se empieza a desarrollar a partir del esoterismo. En el esoterismo, con toda esta serie de personajes, con Gebelan, con Eteila, con Levi, con Papus y luego con White y con Crowley, es decir, desde 1774 hasta 1944, el tarot esotérico tiene tres características. La primera, que todos ellos dicen que el tarot viene de un saber antiguo, primitivo, encapsulado en el pasado, generalmente en una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Egipcia, por ejemplo, que era lo más popular. ¿Por qué egipcia? Porque el arte egipcio estaba de moda. A principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, empieza a desarrollarse, junto con las guerras napoleónicas, lo que nosotros conocemos como el estilo imperio. Un estilo estético donde se reivindican las civilizaciones del pasado. Está de moda recuperar lo egipcio, está de moda recuperar lo griego, recuperar lo romano, la mitología. También el movimiento de la Ilustración, que es francés, empieza a desapegarse un poco de toda la cultura católica que ha marcado la época medieval y la época renacentista, queramos o no, y empieza a desmarcarse de ella y a intentar recuperar lo que sería la filosofía griega o del mundo antiguo en Europa. ¿Esto qué hace? Que el esoterismo nazca en Francia y no en otro lugar, ¿no? Pero bueno, esto ahora lo explicaré. La primera característica, como decía, del mundo del tarot o de la vertiente esotérica es que ellos reivindican que el tarot viene de una civilización antigua, generalmente más avanzada que nosotros. Esa civilización tenía libros donde encapsulaban el saber o lo encriptaban de conocimientos muchísimo más profundos que un simple juego de cartas, conocimientos que hablaban de la sabiduría eterna, del sentido de la vida, del cosmos, ¿no? Y llegan a afirmar que el tarot era un libro que se desencuadernó y se ocultó, digamos, en forma de cartas para que pasara desapercibido a lo largo de los siglos. Y solo los iniciados tuvieran acceso a ese conocimiento. Y esta es la segunda característica de la línea esotérica. Reivindicación de civilizaciones antiguas, solo los iniciados pueden acceder a ese conocimiento. ¿Los iniciados quiénes son? Aquellos que forman parte de sociedades secretas. Todos estos señores formaban parte de sociedades secretas. Todos ellos formaban parte de sociedades que en teoría se intercambiaban conocimiento oculto, conocimiento místico, conocimiento esotérico y mágico que no estaba al alcance del resto de los mortales. Por tanto, es una línea bastante elitista. La tercera característica es que con todo este volcado esotérico, místico y simbólico en el tarot, empieza a hacerse asociaciones externas a la propia mancia. Es decir, se empieza a hacer asociaciones con la astrología, con la cábala en el caso de Levi, es decir, con otro tipo de disciplinas más o menos científicas o pseudocientíficas y adivinatorias que también le dan profundidad al significado esotérico o de lectura esotérica en el tarot. Es decir, aquí nosotros teníamos unas cartas con unas alegorías, teníamos unos triunfos. En las barajas que aparecen a partir de Teila, siempre lo digo mal, con White y con Crowley, las barajas tienen muchísima más simbología relacionada con el mundo también de la astrología y de la cábala y el mundo ocultista en general. Esto incluso hizo que White cambiara el orden de la justicia y de la fuerza, por ejemplo, por una cuestión puramente astrológica, es decir, por un orden astrológico de los planetas, etc. Es decir, se le vuelca, ¿no?, como digo, un significado. Luego hay una característica muy importante también que me parece interesante y es el hecho de que se habla mucho de todo esto, ¿no?, del tarot esotérico, pero no se habla de por qué Francia. El tarot esotérico nace en Francia, en el siglo XVIII. ¿Por qué en Francia y no, por ejemplo, en España o en Italia, donde sí que aparecen las primeras publicaciones o por lo menos la primera documentación conservada sobre el uso de la cartomancia, es decir, del tarot como uso adivinatorio? Yo tengo mi propia teoría y es que
Francia es realmente el país que generó, como digo, la Ilustración, es decir, es el país que empieza a alejarse o a tomar distancia, como comentaba hace un momento, de la cultura de la Iglesia Católica y empieza a reivindicar que el conocimiento y la iluminación del ser humano, el progreso del ser humano, debe de venir a través del desarrollo de las artes, de las ciencias y de la filosofía. Aparecen pensadores como Voltaire a mediados del siglo XVIII, hacia 1750, él está haciendo publicaciones filosóficas de gran calado. Después vendrán descubrimientos científicos y astronómicos de gran peso, con Newton, etc. Es decir, es Francia la que se permite especular con cosas que van más allá o que al menos podrían incluso contradecir la Iglesia Católica. En esa altura, en el siglo XVIII, en Francia no hay el mismo peso de la Inquisición y de la cultura católica que hay en España y que hay en Italia. Y esto se puede ver mucho en las tradiciones cartománticas de cada uno de esos países. En España y en Italia, por ejemplo, todavía queda un fuerte arraigo de ese inconsciente colectivo que dice que el tarot es obra del diablo, que el tarot es un pecado, que contiene información del mal y que te va a dar mal agüero utilizarlo, ¿no? Que es cosa de brujas y de gitanas. Todo esto es un lenguaje, es un discurso elaborado por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica denuncia los juegos adivinatorios, porque ellos creen en el libre albedrío. El libre albedrío es aquel en el que tú tienes derecho a escoger en tu vida. Que tú echas las cartas de modo adivinatorio es que crees en el destino, que crees que el destino está configurado. Y por tanto, dudas del poder y del libre albedrío que ha dado Dios. Dios es el único que puede escoger qué va a suceder en el futuro, no tú. Y por tanto no hay nada escrito, tú tienes la responsabilidad. Si esto no sucediera, no tendría sentido el juicio final, no tendría sentido despertarse para ser juzgado, porque ya estaba todo escrito, ya estaba escrito que tú ibas a robar, ya estaba escrito que tú ibas a ser buena persona, ¿no? Claro, esto les desmonta un poco la estructura ideológica y lo persiguen. En Francia es cuando se da pie, gracias a la Ilustración, gracias al fin del antiguo régimen, gracias a lo que vendrá después con la Revolución Francesa en 1789, a que todo esto se desarrolle, se profundice, se desligue de todo este aire un tanto supersticioso, ¿no? Y de miedo que impregna el discurso de la Iglesia Católica. Bien, seguimos. Ya sabéis que yo tengo que ir a tandas porque me quedo sin batería. Bueno, recapitulando, tenemos las barajas italianas del siglo XV, se utilizan como juego de cartas, empieza a aparecer la cartomancia como adivinación en España y en Italia, pero siempre es de una forma popular y siempre es de una forma bastante visual, bastante literal. Es a partir de 1774, cuando ya se ha perdido la conexión con las alegorías que tienen este tipo de cartas, cuando se empieza a especular o se genera una nueva vía de interpretación del tarot. En este tipo de cartas nosotros tenemos barajas tipo PIP, como la de Marsella o como la baraja española o como las barajas italianas. 22 arcanos mayores, luego los 4 palos y las cartas de corte, pero en los arcanos menores, los numerales, son numerales con objetos, perdón. Los mayores se llaman triunfos. A partir de 1774 y el desarrollo del esoterismo empezarán a llamarse arcanos, misterio. Características de estas barajas. Aquí tengo la de Arthur White. Son barajas donde los menores a partir de White se ilustran, anteriormente no. Tenemos a Coeur de Rebelin, que nos habla de que el tarot viene de una civilización antigua, mucho más sabia que la nuestra, es decir, es una especie de libro desmembrado con conocimiento encriptado. Teila es el que hace su primera baraja volcando un montón de información externa simplemente a lo que es las alegorías del tarot, es decir, le mete astrología, le mete un montón de pseudociencia con Eliphas Levi y con Papus. En el siglo XIX todo esto se asentará y se profundizará, es decir, se harán cada vez más conexiones con otro tipo de conocimientos mágicos y esotéricos que luego cristalizarán en la baraja de White y se condensarán o resumirán con Crowley
en el libro de Todd de 1944, que también hace su baraja, que yo no la tengo, pero que sería un poco cómo esta línea esotérica llega a su máxima expresión. El libro de Todd, la baraja de Todd, hecha por Crowley, es increíblemente simbólica, es muy difícil de estudiar y las imágenes no solo representan lo que tú ves, sino que tiene un montón de significados y de misterios que debes estudiar. Por tanto, este tipo de línea esotérica tiene, como digo, el conocimiento viene de una civilización antigua, más sabia que la nuestra, es un conocimiento encapsulado que unos pocos, solo unos privilegiados tienen acceso, y tercero, le mete o le vuelca significado externo al tarot, le mete la astrología, le mete la cábala, le mete otro tipo de historias. Esto hace que hoy en día también haya muchas dudas de estudiantes del tarot de ¿es necesario saber astrología para echar las cartas? No, esto es una especie de residuo del esoterismo. ¿Qué pasa después del esoterismo? ¿Qué pasa después de esta línea? Después de esta línea llega en la aproximación psicológica al tarot, es decir, empieza a hacerse lecturas con disciplinas que se desarrollan a partir de digamos, 1900, bueno, vienen con Freud, pero empiezan a desarrollarse en serio a nivel popular a partir de 1910-1920, y es la psicología. La psicología como disciplina de autoconocimiento y de desbloqueo de patrones de subconsciente de los que no tenemos, como bien se dice, conciencia, ¿no? Entonces, toda esta escuela también permea al tarot. No genera barajas, como sí que lo hizo el esoterismo, pero sí que le da un punto de vista y una manera de ver el tarot diferente. Jodorowsky será un gran referente de esto. ¿Cómo tú ves cómo empiezas a hacer psicoterapia a través de las cartas? Es decir, ya no la utilizas tanto para predecir el futuro, sino más bien, o para desvelar misterios en el caso del esoterismo, o para utilizarlo como magia o tal, ¿no? Sino para desbloquear patrones de pensamiento personales, es decir, como introspección psicológica y mental, ¿no? Esto, a su vez, es recogido por una última fase, que es la fase de la New Age, lo que se llama como New Age. En los años 60, en los años 70, hay un movimiento de espiritualidad muy potente, cuyos abanderados son la cultura anglosajona, principalmente Estados Unidos. Ellos recogen la baraja de Arthur White, recogen esta baraja, y le dan un enfoque completamente diferente. Así como esta baraja que nació del esoterismo estaba enfocada hacia un conocimiento y un aprendizaje de lo oculto, un conocimiento volcado en unos pocos, en una sensación como de élite o de privilegio, ellos cogen estas cartas y les dan una lectura completamente mística, espiritual. Empiezan a generar lecturas para descifrar tu camino espiritual, para profundizar a nivel álmico, es decir, un enfoque completamente también diferente al psicológico. Este tipo de enfoque, el enfoque de la New Age, que además se utiliza también como una especie de terapia psicomágica, pero ya alejada del oscurantismo del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, es decir, ya apartada como de esta especie de encapsulamiento, sino como una especie de magia más expansiva y más luminosa, es lo que tiene una fuerte influencia en los tarotistas anglosajones de hoy en día. Si vosotros sabéis inglés, podréis ver que gran parte de los canales de YouTube, por ejemplo, que hablan de tarot de Estados Unidos y de Inglaterra, o de cultura anglosajona, perdón, estoy tartamudeando, de cultura anglosajona, están muy volcados hacia, como tienen un tufillo New Age, están muy volcados hacia no solo la psicoterapia, sino también como el proceso holístico y de descubrimiento. Es como una especie de práctica mágica de uno mismo para conectar con otras esferas, es como un camino personal, es una cosa mucho más ligada también a la estética. Están muy pendientes de las barajas, generan una gran cantidad de barajas. Las barajas y su estética son muy importantes porque hay mucho enganche visual y mucha cosa como espontánea, y no se fijan tanto en la profundidad de contenido de las cartas ni en la técnica. Porque ya os digo, ellos utilizan las barajas que beben principalmente de esta, de Arthur White, y entonces tienen lecturas con posiciones. Es decir, cada una de las cartas ocupa una posición para desvelar un aspecto de la pregunta. Entonces está todo muy cosificado.
y se vuelcan mucho más en pormenores, no quiero decir superficiales, pero más estéticos. Y esto es un poco lo que ha llegado hasta nosotros hoy en día. ¿Qué pasa? Que la cultura europea, especialmente del sur de Europa, España, Italia, como ya decía, está muy permeada todavía por la superstición. Y esto también ha permeado a Latinoamérica. También hay mucha cultura en Latinoamérica de que el tarot es cosa como de magia oscura, ¿no? Se hacen muchos amarres, también está todavía este discurso de que es una cosa diabólica, de que te pueden suceder cosas malas, de que abre portales, ¿no? El tarot es una herramienta, ¿no? Hará lo que tú quieras que haga, ¿no? Pero está como muy asociado a una parte como oscura, una parte prohibida, una parte hasta incluso mala, que no tiene, por otro lado, toda la cultura anglosajona, toda la cultura de Estados Unidos, la cultura británica, que generó estas barajas y que luego las desarrolló hasta nuestros días. La recuperación del tarot tradicional que está viéndose desde hace un tiempo, de los modos de lectura previos al esoterismo, en Europa, en Francia, en Italia, en España, que están haciendo algunos investigadores, algunos tarotólogos, parte un poco desde este punto de vista romántico de qué pasaría si le quitamos todo ese volcado de contenido de New Age, esotérico, psicológico, que se le ha ido acumulando al tarot como en capas y volvemos a su versión más pura, ¿no? Entonces ya vemos dos líneas distintas hoy en día. Tenemos la escuela anglosajona que bebe de la baraja de Arthur White, que tiene arcanos menores con figuras y que a su vez su raíz última es la escuela esotérica, que nació en Francia y cuya baraja esotérica, la primera, es la de Teila. Y luego tenemos las barajas como más del sur de Europa, que nace en Italia, se desarrolla en España, se desarrolla en Francia, que son las barajas PIP, la baraja del tarot de Marsella, que tiene una lectura sin posiciones, un lenguaje visual muy marcado y que provienen de una cultura europea, de las alegorías y de los triunfos, ¿no? De una cultura muy específica. Claro, ahora ya tenemos como dos grandes corrientes, ¿no? Con dos barajas, con barajas diferentes, como con posicionamientos distintos. Una de ellas va más hacia la psicología, hacia el desarrollo de las barajas sin este peso de oscurantismo que todavía tiene este tarot más del sur de Europa, ¿no? Pero por otro lado, querer recuperar, y aquí viene un poco mi conclusión, querer recuperar el tarot más puro, la lectura visual pura, también es en cierto modo imposible. Entonces, vamos a ver ¿qué pasa con los defensores de cada una de estas corrientes? Los defensores de las barajas de Marsella y de lectura libre, de lectura visual, argumentan que si nosotros le quitamos todo ese peso esotérico, todo ese peso de New Age y holístico, nos quedamos con una lectura predictiva, una lectura visual donde no hay ningún tipo de significado y donde tú puedes expandirte infinitamente, ¿no? Y sería un poco recuperar la versión más purista o popular del tarot. Esto es cierto, pero tiene sus límites, porque nosotros nunca podremos saber cómo se tiraban las cartas, si se hacía de forma adivinatoria, es decir, si se practicaba cartomancia, cómo se hacía específicamente en 1582, por ejemplo. Nunca lo sabremos. También nosotros tenemos una serie de triunfos, una serie de alegorías, de arquetipos que sí que responden a un contenido en concreto. Esto habla del tiempo, habla de ciclos. El mago habla de alguien en que puede engañarte en la calle, ¿no? Alguien que tiene como alguien que es muy listo, muy... Es decir, cada uno de los arquetipos también tiene un significado. En una lectura visual literal hay una parte que se pierde, que ya existía previa al esoterismo. Por tanto, se puede conseguir, pero parcialmente. Por otro lado, aquí tengo para todos. Los que reivindican la línea esotérica, los que reivindican la línea que empezó Gebelin con Teila, luego White, Papus Levi, todos estos, hablan de que el tarot puede conectar con lo mágico, con el misterio, pero tiene muchas incorrecciones y falta de rigor histórico. Es decir, no hay ninguna prueba a día de hoy que demuestre que realmente el tarot es una disciplina encapsulada a lo largo de los siglos y que proviene de civilizaciones antiquísimas. Esto no está demostrado a nivel bibliográfico, no hay testimonios. Y segundo, tiene un tufillo elitista que tampoco es muy interesante mantener.
parte de esta cosa de misterio, de que solo unos pocos conocen el tarot, solo unos pocos saben los arcanos, ¿no?, hace que no se pueda acceder realmente a la mancia de una forma horizontal. Y esto también es criticable, porque todavía hay mucha gente que dice, yo te voy a enseñar el verdadero misterio, ¿no? Por otro lado, está muy ligado a la magia. Y la magia es todo aquello que ocurre, como ya sabemos, más allá de las normas físicas y químicas del mundo en el que nos desenvolvemos. Y esto también tiene cierto tinte poco claro, no se puede demostrar, ¿no? Entonces hay una vertiente muy romántica, un poco dramática, de los que reivindican el tarot esotérico, especialmente en esta parte de elitismo, que yo tampoco comparto. ¿Qué pasa con el volcado psicológico y luego de la New Age al tarot? El volcado psicológico le da un tinte un poco más neutral, ¿no? Le quita toda esta cosa como de un poco como que empezaba a tener ya charlatanería, ¿no? Y le da como un enfoque mucho más mental, mucho más limpio y tal. Es como, no, a mí esto me desbloquea mi subconsciente y lo utilizo únicamente para eso. El tarot predictivo y futurista, de predicción del futuro, son charlatanerías. Es una forma de utilizar el tarot, pero no olvides que sí viene de un juego de cartas y que esa manera de verlo es en el fondo tan rígida como el que argumenta que es una puerta para otras dimensiones. Finalmente hablamos de la New Age. Hoy en día nosotros echamos las cartas muy influidos por la New Age. Hay una gran influencia de la escuela anglosajona en el mundo latino. Mucha gente estudia la baraja de White, mucha gente hace tarot holístico, mucha gente hace tarot de crecimiento personal. Entonces, en una tirada de tarot muchas veces vemos que hay más intento de generar una especie de psicoterapia a través de las cartas, de ver cómo se encuentra emocional y psicológicamente el consultante, que hacer una lectura puramente predictiva. Y ojo, es igual de válida una u otra, porque al final las imágenes son enganches para generar discursos que pueden ser mágicos, esotéricos, mistéricos, pueden ser espirituales, pueden ser psicológicos o pueden ser un relato puro y duro visual. Lo que yo quiero decir es, no por adscribirnos a una de estas líneas vamos a ser más puristas con el tarot. Nosotros tenemos que entender que ahora estamos en un punto donde recogemos todas las tradiciones de las que he hablado. Pero ojo, el tarot sigue en evolución, seguimos evolucionando con él, sigue progresando, siguen saliendo barajas nuevas, se siguen revisitando los arquetipos, profundizando, actualizando, dando matices. Aparecen nuevas maneras de echar las cartas, aparecen nuevas formas de verlo. Se está popularizando, homogeneizando, y eso es bueno, siempre y cuando se estudie, porque independientemente de cuál línea o cuál de todas esas líneas nosotros a nivel personal decidamos utilizar o profundizar o caminar, conocerlas todas es bueno, porque así no haremos contaminación entre ninguna de ellas, no las confundiremos. ¡Ay, que me estoy ahogando! Perdón. Entonces, ay, que me muero, es que siempre me pasa igual. Lo que decía, es bueno conocer cada una de las escuelas, cada una de las barajas, cada una de las propuestas para luego decidir cuál utilizar, pero no hay ninguna mejor que otra. Nosotros todavía estamos en un punto de expansión del tarot. El estudio, el compromiso, el entender también cómo eran los arquetipos antiguos, saber de dónde vienen, su origen histórico, qué significaban, también le va a dar riqueza a nuestras lecturas, aunque luego hagamos una lectura puramente visual. El volcado esotérico, saberlo, puede ser interesante, no es necesario, pero si tú quieres profundizar en el tarot esotérico, adelante. Lo que yo quiero decir es, estamos todavía desarrollando la mancia, no hemos llegado a un final. Seguiremos, estamos desarrollando, por ejemplo, ahora el tarot holístico de crecimiento personal. ¿Cuál será la siguiente fase? No lo sabemos. En este crecimiento, lo mejor que podemos hacer es tener un esquema mental claro de cada una de sus partes, de su desarrollo histórico, y luego hacer elecciones coherentes, profundas y con sentido.
Dicho esto, muchas gracias por ver mi vídeo, que os ha dado un rollo que no veas, espero que me hayáis podido seguir. Y nada, espero vuestros comentarios al respecto. Un saludo, espero que estéis bien de salud y hasta la próxima.